Muy, pero muy buenos días para todas aquellas personas que nos escuchan frecuentemente por nuestro canal de YouTube, Javier Serra Betancourt, un espacio creado por mí con el propósito de estar en permanente contacto con ustedes y especialmente con el propósito de crear un grupo de personas con quienes podamos hablar acerca de los más importantes acontecimientos que ocurren tanto en el mundo como en Colombia. En la mañana de hoy quisiera hablarles a ustedes de las palabras premonitorias de Carlos Andrés Pérez cuando, entrevistado por el director de Radio Caracas Televisión, contestó una serie de preguntas relativas a lo que podría ocurrir en Venezuela si masivamente el pueblo saliera a votar por el entonces candidato del movimiento llamado Quinta República, Hugo Chávez Frías. En aquella ocasión, Carlos Andrés Pérez, expresidente venezolano que ya no nos acompaña en este mundo, nos decía que si el pueblo venezolano, como lo decían las encuestas, votase mayoritariamente por Hugo Chávez, Venezuela prácticamente se precipitaría, sin tener mucha conciencia de ello, a un abismo sin futuro. Y ante la pregunta del entrevistador de qué entendía él por abismo sin futuro, o cuál sería ese cataclismo que le esperaría a los venezolanos en caso de que ganase Hugo Chávez, afirmó contundentemente que si Hugo Chávez Frías gana las elecciones este próximo mes de diciembre, estábamos en el año 1998, Venezuela comenzará a dar pasos agigantados hacia el desmonte de las instituciones republicanas y cuando menos nos demos cuenta aparecerá el rostro amargo de una de las más oprobiosas dictaduras de América Latina. 20 años más tarde de estas palabras prácticamente proféticas, es absolutamente claro que Carlos Andrés Pérez acertó en cuanto a su profecía se refiere, ya que efectivamente podemos encontrar que a lo largo de estas últimas 2 décadas, Venezuela ha ido dando pasos agigantados hasta convertirse hoy en día en una de las más oprobiosas dictaduras de América Latina. Si bien la dictadura venezolana se presenta como una dictadura de izquierda, es tan reprochable, tan reprobable, tan repugnante como podrían ser o como podrían haber sido las dictaduras del general Jorge Rafael Videla en Argentina o del general Augusto Pinochet en Chile. La esencia fundamental de esa dictadura ha sido expoliar a los disidentes venezolanos y arrebatarles la posibilidad de que disfruten de unos derechos civiles y de unos derechos políticos que efectivamente tenían bajo el mandato de lo que se conoció entonces como la Cuarta República Venezolana. Pero independientemente de esta profecía que se cumplió de manera casi milimétrica por parte de Carlos Andrés Pérez y a raíz del resultado electoral que obtuviese el candidato Iván Duque Márquez en las elecciones del pasado 17 de junio en Colombia, quería hacer especial énfasis en una de las más importantes profecías de Carlos Andrés Pérez cuando hablaba acerca de la sociedad colombiana y de la imposibilidad, a juicio de él, de que Colombia pudiera caer en algún día en un fenómeno populista parecido al que parecía caería en ese momento, noviembre de 1998, la República de Venezuela. Se refirió en aquel entonces Carlos Andrés Pérez al hecho, repetimos que a su juicio, de que un fenómeno como el de Venezuela era prácticamente imposible que ocurriese en Colombia, como quiera que en Colombia la democracia estaba sustentada por un piso lo suficientemente sólido que él consideraba era la clase media colombiana.
que independientemente de las vicisitudes y de las coyunturas económicas, políticas o sociales de un momento determinado, había demostrado a lo largo de muchos años, incluso de un par de siglos, que era lo suficientemente sólida y lo suficientemente fuerte como para mantener a raya un fenómeno político como el que estuvimos los colombianos a punto de ver, que era la posibilidad de que ganase en las urnas, de que ganase en la jornada electoral la alternativa del populismo revolucionario que sin duda nos hubiese conducido a una especie de callejón sin salida, parecido al que hubiera podido vivir o al que vivió mejor la República Bolivariana de Venezuela y parecido también al que actualmente está viviendo la República de Nicaragua. Pero independientemente de los acontecimientos de más allá de las fronteras, vamos a concentrarnos con Carlos Andrés Pérez o con el pensamiento de Carlos Andrés Pérez en la geografía colombiana. Cuando Pérez lanzó su profecía de que Colombia no vería, por lo menos en el corto plazo, un fenómeno parecido al de Venezuela, por cuanto aquí en Colombia estaban lo suficientemente sólidas, estaban arraigadas con una gran solidez sus clases medias, se refería fundamentalmente a esa clase media que está ubicada de manera preferencial en lo que nosotros llamamos las zonas andinas del país. No en el Pacífico colombiano, no en el Caribe colombiano, que como bien se sabe son zonas donde aparece, por ejemplo, en el Pacífico colombiano una pobreza extrema, que el Estado, por supuesto, debe trabajar en ella con el propósito de sacar adelante a quienes de alguna manera quieren convertir su vida en un estado permanente de bienestar. Y en la costa atlántica, además de esa miseria que se ve, también se ve una gran inequidad. Por una parte, una gran opulencia de sectores importantes de la sociedad y por la otra, una gran miseria de otras personas o de otros sectores importantes de la población que por regla general están sometidos dentro de una especie de jerarquía social a la voluntad de los opulentos. Se refería Carlos Andrés Pérez, decía yo, a esa clase media que se encuentra en el país andino, en los Andes colombianos. Esa clase media que ha venido siendo trabajada desde hace más de 100 años por sus propias fuerzas, por sus propios músculos, a través de la Federación Nacional de Cafeteros y a través de las distintas organizaciones locales, regionales, que han hecho que en las zonas andinas de Colombia vivan en mejores condiciones sectores que en otras circunstancias estarían en extremos de pobreza como los que se pueden ver en el Pacífico colombiano o en algunas regiones bastante extensas, por cierto, del Caribe colombiano. Y fue precisamente esa clase media colombiana a la que se refería Carlos Andrés Pérez en su famosa entrevista de Radio Caracas Televisión en 1998, fue precisamente esa clase media la que le dio la victoria contundente, la victoria definitiva a Iván Duque Márquez el 17 de junio en las elecciones, en donde obtuvo un poco más de 10.300.000 votos. Si confrontamos los resultados electorales con la realidad social, económica y política que se vive en el país, nos encontramos que las palabras de Carlos Andrés Pérez, expresidente venezolano, han resultado proféticas, acertadísimamente proféticas en el sentido de que hoy podemos palpar la veracidad y sobre todo el acierto de quien hace 20 años dijera que la clase media colombiana es la que le pone el piso a su propia democracia. Y fue esa clase media que vive en Antioquia, que vive en los departamentos de Risaralda,
de Quindío, de Caldas, de Santander del Sur, de Santander del Norte, de Boyacá, de Cundinamarca, de Huila, de Tolima, de Meta, fue esa clase media, fundamentalmente esa clase media, se me olvidaba el departamento de Boyacá, la que hizo posible, sin lugar a la más mínima duda, la victoria contundente del candidato Iván Duque Márquez. De tal manera que, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, el secreto está en la consolidación, en la fortificación de una clase media colombiana que sepa que en un momento determinado, ante un horizonte en donde se pudiera presentar el fenómeno del populismo, tendría muchísimas cosas que perder y derrotándolo tendría muchísimas cosas que ganar. Pues esa clase media derrotó a Gustavo Petro Urrego, especialmente en las zonas andinas, y es ahí donde el gobierno de Iván Duque Márquez debe trabajar todavía con más fuerza, no solamente en fortalecer la clase media ya existente en las zonas andinas del país, sino en revitalizar la economía colombiana, especialmente en las zonas costeras del Pacífico y del Caribe, con el propósito de crear una clase media tan sólida como la andina, una clase media tan responsable para con su propio futuro como la andina, y evitar que en el futuro estemos tan al borde del abismo como lo estuvimos en la última campaña electoral colombiana. La moraleja de hoy es simplemente que el señor Carlos Andrés Pérez había vaticinado tanto lo que sucedería en Venezuela 20 años más tarde como lo que sucedería en Colombia 20 años más tarde y explicó los fenómenos por los cuales ocurría una u otra cosa. Pues amigos, eso era todo cuanto tenía para decirles esta tarde a ustedes, de tal manera que me despido ya siendo un poco más de las 12 del mediodía, con el cariño de siempre y con el deseo de ilustrarlos, si acaso cabe la expresión, o simplemente comunicarles a ustedes algunas de mis más avasallantes inquietudes en este día en el campo de la política colombiana. Me despido con un simple hasta luego, no sin antes invitarlos muy cordialmente a que se suscriban a mi canal hundiendo el botoncito rojo que aparece allí abajo de la pantalla en el extremo derecho, para que así vayamos sumando personas a este canal y sobre todo personas que se unan a este grupo para convertirlo en un grupo numeroso que esté permanentemente o en el cual estemos permanentemente en contacto. Buenas tardes y feliz día. Hasta pronto.